Buenos días a todos. Como no puede ser menos esta mesa, lógicamente también nos solidarizamos con todas las víctimas de este evento. Bien, a lo largo de la jornada hemos escuchado intervenciones de diversos expertos analizando posibles causas, consecuencias en el territorio y en esta última sesión hemos visto las acciones a realizar para la reconstrucción de las zonas más afectadas. En esta mesa hemos reunido a 4 grandes expertos. Todos ellos son ingenieros de caminos, canales y puertos, que voy a presentar a continuación para hablar sobre aspectos, yo creo que muy de nuestra profesión, claves para prevenir desde la ingeniería situaciones de este tipo, como son la planificación hidrológica y la ordenación del territorio. Tengo aquí a mi lado a José Luis González Balbé. Es doctor ingeniero de caminos cum laude, licenciado en Derecho. Ha trabajado en el sector privado en ingeniería y construcción. En el sector público tiene experiencia en todos los niveles de la administración española y europea. También se ha dedicado al ejercicio libre de la ingeniería y fue consejero de Fomento y consejero de Industria, Energía, Trabajo, Comercio y Turismo en Castilla y León. En 1987 ingresó por oposición como funcionario internacional de la Comisión Europea, donde ha desarrollado funciones de planificación de fondos de cohesión y FEDER, que tanto han contribuido a la modernización de nuestro país en infraestructuras, energía y en innovación. Entre 2003 y 2009 fue el director y jefe de la misión de la representación de la Comisión Europea en España. Entre sus numerosos cargos directivos en empresas, asociaciones y patronales, destaco que fue presidente de Tecniberia y, entre otras publicaciones, su libro La mayor operación de solidaridad de la historia, publicado por la Comisión Europea, recoge su actuación con los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea en España. Bienvenido. Gracias. Tenemos a continuación a Enrique Cifres, que es doctor ingeniero de caminos, ha sido funcionario del Estado y consultor en materia de presas e inundaciones. En la Confederación Hidrográfica del Júcar dirigió, entre otros, el primer proyecto de ESAI, el Programa de Actuaciones Medioambientales y el Estudio para el Desarrollo Sostenible de la Albufera, siendo además de los primeros promotores de procesos de participación ciudadana. Actualmente es consultor internacional en los 5 continentes y destacó el Plan de Protección contra las Inundaciones de la ciudad de Ho Chi Minh. Es vicepresidente honorario de ICOL, que es la Comisión Internacional de Grandes Presas, experto del IME, el Instituto Mediterráneo del Agua, y del Consejo Científico de la Albufera de Valencia, participando en la Red Internacional de Ciudades Resilientes y co-creador del concepto Neopolis de la adaptación urbana al cambio climático. Y ha recibido el International Outstanding Dam Engineer Award y en próximas fechas va a ser el ponente principal en el Congreso Internacional de Grandes Presas sobre extremos hidrológicos y cambio climático que se va a celebrar en Chengdu, en China. Bienvenido, Enrique. A continuación tenemos a Juan Manuel García Guerra. Juan Manuel tiene un máster en Administración de Empresas por el Instituto de Empresa. Ha desarrollado toda su vida profesional en la empresa de ingeniería y consultoría EPTISA y desde el año 2021 desempeña el cargo de director de Ingeniería de Instrumentación y Control. Es experto en seguridad y monitorización de infraestructuras, habiendo dirigido más de 300 proyectos. Ha presentado varias ponencias y artículos en congresos del sector y públicamente interviene como vocal de los comités técnicos de seguridad de presas y de auscultación y vigilancia de presas de Spancold. Bienvenido. Y tenemos a Vicente Domínguez Redondo. Es funcionario en activo del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. Ha sido subdirector de Política Territorial del Ministerio de Obras Públicas y durante 19 años fue director general de la Generalitat Valenciana, ostentando distintas responsabilidades en materia de movilidad, transporte, logística, carreteras, puertos, costas, aeropuertos, vivienda y suelo. Entre julio de 2023 y agosto de este mismo año ha sido secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes en la Generalitat Valenciana. Ha sido profesor en la Escuela de Caminos de Valencia, en los departamentos de Transporte y Urbanismo, y entre sus muchas publicaciones cabe destacar el haber coordinado el número especial de la Revista de Obras Públicas dedicada a la evolución de Valencia en los últimos 50 años. Bien, pues antes de comenzar la mesa, yo quiero daros las gracias a los 4 por vuestra presencia aquí hoy, atender la llamada de nuestro colegio, para compartir con todos los colegiados y con la sociedad vuestro conocimiento como expertos en la materia de esta mesa. Os voy a pedir brevedad en vuestras respuestas para tratar de dar un repaso a todas las cuestiones, los temas que tenemos para vosotros y a ver si es posible, aunque vamos con retraso en toda la jornada, pero bueno, si fuese posible, aprovechando que esto es una mesa, pues que al final haya algún turno de preguntas entre los que estáis presentes y también los que están por streaming. Pues bueno, empiezo por ti, Enrique. Como representante de la Comisión Internacional de Grandes Presas, ICOL, ¿qué consideraciones sobre la ordenación del territorio manejáis en cuanto a la seguridad y el riesgo relacionado con las infraestructuras? Bueno, pues como muchas de las cosas que pensaba decir las han dicho delante, quiero hacer una reflexión primero personal.
Mira, yo estaba en el vientre de mi madre en la Riada del 57. Terminé la carrera cuando se rompía la presa de Tous. Y ahora que me tocaba jubilarme, he venido por tercera vez en Valencia. Entonces, esto pues, parece que no tiene nada que ver con la pregunta, pero sí porque en este periodo, que es el que quiero examinar, y por qué ICOL, que es la Comisión Internacional de Grandes Presas, ha dado un giro radical a la visión de esta problemática, es la siguiente. Estos hechos, pues, la ruptura de la presa de Tous dio lugar a implantar en España una iniciativa que fue el programa de seguridad de presas. Hasta entonces no existía, seguridad de presas no existía en ningún organigrama ni nada. Pero es que unos años antes, 6 años antes, se había roto la presa de Teton y fue cuando Jimmy Carter lanzó el programa de seguridad de presas en Estados Unidos. Aquí no tuvo ninguna repercusión, pero nos pasó lo mismo. Íbamos a golpe de catástrofe para tomar acciones, digamos, estructurales, no desde el punto de vista de obra, sino de gobernanza, de todo tipo de regulación, etcétera. Entonces, aquí en esta misma sala se ha dicho, no quiero poner nombres, pero se ha defendido la tesis de que la sociedad no estaba capacitada para entender estudios de rotura de presas y que había que hacer porque eso iba a ser mal interpretado. Y todos, y yo me incluyo, hemos tenido el vicio de decir que bueno, las presas son totalmente seguras. Y eso porque la sociedad no era capaz. En ICOL, pues claro, en este periodo que he nombrado, precisamente, hay un momento clave para mí en la historia, que es la Cumbre de Río, donde se establece no solo el desarrollo sostenible como un principio, sino también la participación ciudadana. Y eso significa que la participación ciudadana tiene participación. No somos el cura que da un sermón. Es una participación. La participación es bidireccional. Y eso estaba establecido en la Cumbre de Río. En Río +10 se evaluó que se estaba en el mismo punto. La sociedad no avanzaba en eso. Y en Río +20 igual. En Río +30 no ha existido. Pero si lo evaluáramos, el nivel de participación es mínimo. Entonces, ICOL, ha acuñado 2 frases que ya están dichas aquí, pero ICOL oficialmente las ha dicho, que es lo que se va repitiendo en esta diapositiva. Una, que el riesgo cero no existe. No es nada nuevo, sí que es nuevo, porque eso no se está diciendo. Y una de las buenas noticias de esta catástrofe es que, si lo vemos en muchas opiniones de mucha gente fuera de nuestro ámbito, se reconoce que esto existe y va a volver a pasar. Y no podemos transmitir la idea de que no se preocupe, hacemos unas obras y ya se acaba el problema. El problema continúa. Y entonces, por eso, esta foto que se ve ahí, donde vemos esa zona, toda esa lengua que se ve en la foto hacia el fondo, que es la zona inundada, ¿eso de qué es consecuencia? Porque Juan Marco, Pedro es su hermano, lo ha explicado muy bien desde el punto de vista descriptivo, pero podemos preguntar por qué. ¿Por qué eso? Porque cuando se hizo Valencia, y si quieres, pues más adelante podemos profundizar un poco, hubo una serie de razones para cometer ese error. Ese error, si nosotros pensamos un estudiante, perdón si me alargo un pelín más, un estudiante se entusiasma con los cálculos, les gusta mucho a los estudiantes de ingeniería. Después piensa que se está calculando una viga de un puente, alguien por encima ha pensado que hay una tipología de ese puente, que es algo superior. Yo estaba haciendo un subconjunto de ese trabajo. Pero el que ha diseñado el puente lo hacía para una carretera que alguien ha pensado que está en un plan de carreteras. Pero cuando vamos escalando de planes, el plan de carreteras está en una estrategia de transportes que intersecta con planes energéticos, con planes económicos, con planes hidrológicos, con muchos planes. Y todos esos planes generan son, digamos, lo que se llamaría políticas transversales, que en seguridad de presas le llamamos factores transversales. Es decir, como ha descrito Félix Francés, el riesgo es la combinación de la probabilidad por el daño potencial. Entonces, hacemos las presas muy bien, muy seguras, cuidándolas. Entonces, eso conseguimos reducir la probabilidad. Nunca a cero, pero consigue reducir la probabilidad. Pero va multiplicada por el daño potencial. Y el daño potencial no está en manos del proyectista de la presa. Está del desarrollo económico, de la política urbanística, la política económica, de la educación ciudadana. Todos estos temas ya se han nombrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la segunda frase es la que se acuñó en 2019, porque hicimos una reflexión sobre este tema de la participación de los stakeholders en la toma de decisiones, es que la sociedad ha de participar
participar no significa que esté informada, sino que participe activamente. Y si desde el principio participa, esto no es una cuestión de generosidad, de dar oportunidad, es una garantía de éxito. Cuando hay un proceso participativo de verdad, serio, estás ganando oportunidades de éxito. Si no, si queremos predicar lo que había que hacer es esto y punto, y hay que hacer estas obras, pero olvidas que hay que replantear la resiliencia del territorio, donde incluye la educación, donde incluye la participación de cada ciudadano. Se ha nombrado, por ejemplo, oye, voy a reponer mi negocio o tendré que hacer otra cosa, pero va a ser voluntad de ellos también. No podemos decir, usted ahora debe ser... no, eso significa que hay que dejar de trabajar para la sociedad, que es un concepto antiguo, y esto lo acuñó ahí con el 2019. Hay que trabajar con la sociedad. Y es para que eso que se proponga sea exitoso, sea garantía. Entonces, esas son las preguntas, por fin me he extendido un poco con el rodeo, pero esas dos cuestiones. La asunción de que el riesgo cero no se alcanza y tenemos que, digamos, gestionarlo. Y la segunda es que hay que trabajar con la sociedad. Con la sociedad significa que participe realmente. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Paso ahora a ti, a Juan Manuel, siguiendo con el tema de las presas y de la gestión de su seguridad. ¿Qué estado de desarrollo tienen actualmente las normas de seguridad, las denominadas NTS de presas, que se aprobaron en 2021? Bueno, buenos días. Bueno, nada, simplemente empezar indicando que en España tenemos un parque de presas de 2.500 presas, de las que 1.500 están clasificadas como A, B o C, según su riesgo potencial, y de las que 1.100 son grandes presas con una capacidad aproximada de 56.000 hectómetros cúbicos, con lo cual indicar pues que bueno, pues en España al final somos uno de los grandes actores en el ámbito de presas por el número que tenemos en el país. Y bueno, en cuanto a encaje normativo, pues es verdad que en 2021 se aprobaron las normas técnicas de seguridad de presas, pero se unificaba toda la normativa vigente hasta la fecha. Una instrucción del año 1967 para el proyecto, la construcción y la explotación de las presas, y en el año 96 en el que se aprueba el reglamento técnico de seguridad de presas y embalses. En ese periodo, desde el 96 hasta el 2016, se desarrollaron las guías técnicas de Spancol para desarrollar algunos de los conceptos técnicos de ese reglamento. Las normas técnicas pues tienen un desarrollo y principalmente, pues al final los distintos aspectos se recogen en el anexo 1 en cuanto a clasificación y la elaboración e implantación de los planes de emergencias, el anexo 2 para el proyecto, la construcción y su puesta en carga, y un anexo 3 para la explotación, la revisión de seguridad y la puesta fuera de servicio. Entonces, bueno, lo importante ahora, a día de hoy, pues es resaltar que estas normas técnicas de seguridad de presa obligan al titular a su permanente actualización de una serie de documentación, de la clasificación, de las normas de explotación, del plan de emergencia, las revisiones de seguridad y los informes periódicos de comportamiento. Entonces, bueno, tengo aquí unos datos que quería compartir con vosotros. Según datos de la Dirección General del Agua al año 23, en cuanto al desarrollo de los planes de emergencia, pues indicar que a día de hoy el 50% están aprobados, pero solo el 10% están implantados, con lo cual hay un gran trabajo por resolver. En cuanto a las normas de explotación, están aprobadas el 50%, pero requieren actualización para la adaptación de resguardos y capacidad de la evacuación de avenidas. Se está avanzando en cuestiones de revisiones de seguridad de presas. 68% están en primeras revisiones de seguridad y ya el 26% en segunda revisión de seguridad. Y es cierto que ahí se requiere pues, un gran esfuerzo para ponernos al día. En paralelo con la normativa de seguridad de presas, se ha desarrollado el concepto y la figura de entidades colaboradoras, que son pues, empresas y organismos que puedan colaborar con la Administración en el control de seguridad de presas y embalses. Y bueno, actualmente se está definiendo la figura de lo que es técnico competente. Y hoy es el foro para resaltar que el colectivo de ingenieros de caminos somos el único colectivo que cumplimos con el 100% de las 269 competencias y conocimientos que se han determinado que son necesarios en el ámbito de la seguridad de presas.
con lo cual, bueno, pues quería resaltar el papel de los ingenieros de caminos en este ámbito. Y bueno, por último también indicar que a raíz de las NTS se ha puesto en marcha una metodología para la aplicación del análisis del riesgo de la seguridad de las presas. Bueno, pues al final es un sistema de gestión integral de la seguridad a partir de los modos de riesgos de las propias presas. Al final, el objetivo es llegar a permitir y priorizar las inversiones que se puedan desarrollar a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, se ha desarrollado una primera fase en la que se han ido identificando para cada una de las demarcaciones hidrográficas pues, los modos de fallo de las distintas presas. Se han estudiado qué factores aumentan o disminuyen el riesgo y se han clasificado. Y bueno, se han establecido qué medidas hay que implantar para la reducción del riesgo y la reducción de la incertidumbre. Se ha aplicado a 310 presas, son trabajos que empezarán en el año 2022 y terminarán en el año 2025. Son desarrollados por 7 empresas consultoras con más de 50 técnicos especialistas en presas y sobre todo con la participación de 90 técnicos de las confederaciones hidrográficas. Sin su ayuda esto todo no sería posible. Al final son ellos los que tienen el mayor conocimiento de sus presas y de qué es lo que en definitiva, qué es lo que necesitan. Y bueno, todo esto al final no dejan de ser estudios, son documentaciones, son papeles. Al final todo eso está muy bien. Toda la casuística está más que estudiada y ya se conocen al final cuáles pueden ser sus modos de fallo. Ahora lo importante también es acometer obras para la mejora de la seguridad. Son obras que ya se están empezando a ejecutar y que consisten principalmente en la mejora de las redes de drenaje, recrecimientos para todas las cuestiones relativas al resguardo en la gestión de avenidas, las mejoras en los órganos de desagüe, la automatización de los sistemas de auscultación para tener un conocimiento en tiempo real de cuál es el funcionamiento de esas infraestructuras y sobre todo la implantación de planes de emergencia, incorporando las nuevas tecnologías que hay en el sector, ya no solo relativas a los sistemas de aviso, que habitualmente siempre han estado basadas en sirenas de aviso a la población, y bueno, pues se trata de incorporar tecnologías del estilo del 112 inverso, SMS y cualquier otro tipo de tecnología. Muy bien, muchas gracias. José Luis, aunque la capacidad legislativa... Gracias. La verdad es que es una información muy completa, pero bueno, vamos a seguir, que todos los ponentes nos van a proporcionar información muy completa, si os parece. Decía que aunque la capacidad legislativa sigue estando en nuestro Parlamento Nacional, en las autonomías, la realidad, y además comentaban antes en alguna presentación que somos un país particularmente prolífico en el ámbito legislativo, pero bueno, la realidad es que el marco legislativo global nos viene de Europa. ¿Qué significa que en la nueva Comisión Europea que se aprobó el pasado miércoles haya una comisaría, la de Medio Ambiente, Resiliencia del Agua y una economía circular competitiva, que se encarga concretamente de la resiliencia hídrica? ¿Y en qué medida esto puede afectar a la planificación hidrológica? Sí, muchas gracias, María Luisa. Bueno, efectivamente es la primera vez que en la Comisión Europea aparece la palabra agua o hídrica en alguna comisaría, lo cual es para estar de enhorabuena. La nueva comisaria que se va a nombrar es una señora sueca, Jessica Roswell, que es abogada, licenciada en Derecho. Yo soy licenciado en Derecho y en Derecho no estudié hidrodinámica, lo estudié en caminos, valga eso como aclaración. Bueno, esta señora es la comisaria de, entre otras cosas, resiliencia hídrica. Esta mañana se nos ha dicho que la Directiva Marco del Agua, su objetivo fundamental era reducir los daños que podría ocasionar el agua, ¿no? Entonces yo creo que después de oír toda la mañana a todos mis colegas hablando de las dificultades tremendas que hay, porque una reflexión paralela a lo que voy a decir es que hasta ahora la experiencia de las reconstrucciones exitosas ha sido siempre la colaboración entre administraciones, dos cosas, colaboración entre administraciones y complicidad del público. Colaboración y esto parece que aquí todavía no lo tenemos, no parece que lo tengamos. Entonces, yo viví dos épocas importantes en la gestión infraestructural desde Europa. Hasta el año 2000, más o menos, nos dedicamos a hacer infraestructura, como esta mañana se ha dicho, dura, hardware. Y fue un éxito total. España, cuando entra a la Unión Europea, tenía un índice de dotación infraestructural del orden del 72% de la media europea, mientras que el nivel de renta estaba en el 75%, estábamos por debajo, y ahora el índice de dotación infraestructural está por encima del 100%, y en cambio el nivel de renta está en el 83%. O sea que, y si recurrimos a los evaluadores internacionales, ya sabéis que decía el matemático Gödel que la evaluación siempre tiene que ser externa e independiente,
Si recurrimos a evaluaciones externas, por ejemplo, el World Economic Forum, ya sabéis que cada 2 años o así hace una cosa que llama el Índice General de Competitividad, que evalúa una serie de pilares de cada Estado. Bueno, el único pilar en el que España desde hace muchos años tiene una posición entre las 10 primeras es infraestructuras. En todos los demás, en educación aparece por detrás de Uganda. Sí, así es. En medio ambiente institucional, en medio ambiente macroeconómico, en seguridad jurídica. Es decir, el único en el que las cosas se han hecho entre el 1986, 85, 86 y el 2000 bien ha sido en las infraestructuras. Y yo estaba en Bruselas y en Bruselas se decía que tú echabas un euro en el sistema español público-privado de gestión de la obra pública y caían a la carretera o a la depuradora 98 céntimos. En cambio, tú echabas un euro en el sistema público-privado de gestión del empleo, de formación, y no sabías lo que caía en la realidad. Entonces, en resumen, yo creo que al tener una nueva comisaria, después de oír esta mañana a mis colegas, se impone una cosa, se impone la mayor parte de los fondos de Next Generation, que son resiliencia también, resiliencia, habría que dedicarlos, y se ha dicho, pero yo creo que habría que hacerlo urgentemente, ir a ver a la nueva comisaria, decirle, mire usted, tenemos esta emergencia, queremos pedirle una prórroga de plazo, porque no vamos a terminar para el año 26, que es para las fechas en que habría que terminar, y queremos pedirle también una exención de trámites. Las dos cosas, sí, habría que, por lo menos que nos digan que no, y ya tenemos a alguien a quien señalar. Entonces, yo creo que hay que hacer un plan que, efectivamente, complicidad de administraciones, no me atrevo a decir quién tiene que hacerlo en vista de del potaje que hay, pero lo cierto es que creo que habría que hacer un plan que incluiría todo lo que esta mañana hemos oído aquí, si lo hemos oído todo. Y entonces ese plan, decirle a Bruselas que lo financie porque están dejando de gastar del orden de 50.000 millones de euros, que no está claro que se los vayan a gastar. El agua no se puede digitalizar, aunque se han gastado dinero en digitalización. Entonces tenemos que pedir a la Comisión Europea que nos dé una prórroga de plazo y que nos dé una exención de trámites y presentarle un plan con todas las cosas que esta mañana se han visto aquí. Y por cierto, al oír esta mañana nos han metido un gol. A mí también me lo han metido. La palabra dura. Fijaros cómo el lenguaje a veces... La palabra dura se asocia a nosotros, a la infraestructura que hacemos nosotros. En cambio, la palabra blanda, hard, soft, se asocia a lo que hacen otros. Y esa palabra dura ha predominado ideológicamente en contra, mientras que la palabra blanda ha predominado ideológicamente a favor. Entonces yo creo que también tendríamos que buscar, yo me acuerdo que reflexionando sobre el famoso gato de Schrödinger, vivo o muerto, dije, no, esto se arregla con una palabra nueva, se le llama Vito y ya está resuelto. O la dualidad onda-partícula, se llama parda y ya está resuelto. Bueno, pues tenemos que buscar una palabra nueva para las infraestructuras y no llamarlas duras, llamarlas necesarias, convenientes, maravillosas, pero no llamarlas duras. Sí, en eso tienes toda la razón. Tienes toda la razón que a veces un error que cometemos es incorporar al lenguaje lo que dicen los demás. Claro, pero que lleva detrás una tremenda carga ideológica. Totalmente. Porque si te repasas, yo me he repasado para que dos decisiones importantes que han sido absolutamente negativas en la Dana de Valencia. Una, varios europarlamentarios valencianos en el año 2000 se dirigen a la comisaria Wallström, que era la de Medio Ambiente, otra sueca, y le dicen que si se encauza el pollo, tal y como estaba planteado en el proyecto de aquel año, porque ha habido varios, se destroza el hábitat natural. Bien, esa es una, pero fijaros que no está asociado al corte ideológico izquierda-derecha, porque en no sé qué año también los 9 municipios del Horta discuten violentamente a la Confederación que quieren edificar en zonas inundables. Otra carga ideológica, en este caso la contraria, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Que no ha habido ni en la primera ni en la segunda una carga técnica que predominara sobre la carga ideológica, porque estamos asistiendo, yo creo que esto empezó ya cuando el agua salió del Ministerio de lo Duro, la pusieron en lo blando y así estamos, así estamos. Es que eso es verdad. Entonces, tenemos que poner el agua otra vez en lo que llamábamos, que ahora no vamos a llamarlo duro, no caigamos en la trampa, y recuperar un poco la soberanía científico-técnica. Hoy día, en un mundo en el que la competitividad es totalmente científico-técnica, los gobiernos analfabetos científico-técnicos no tienen nada que hacer, están perdidos. Están perdidos. Yo no digo que seamos con el Politburó chino, que todos son ingenieros. Por cierto, el último es hidráulico. No, pero es que tú te repasas la nómina, por ejemplo, y no solamente de España, de los comisarios europeos, y creo que no llegan al 12% los que pueden calificarse de científico-técnico. Son todos reguladores. Regulo, luego existo.
¿Qué es lo que nos está pasando aquí? Sí. Bueno, nada más, que si no Sí, me enrollo mucho. luego no te preocupes que tendremos oportunidad de seguir. Bueno, ahora voy contigo, Vicente, centrándonos ya un poquito más en la ordenación del territorio. Más allá de los efectos directos de las inundaciones, ¿cómo se va a ver afectada la dinámica territorial del conjunto del área metropolitana de Valencia y qué objetivos deberían tener al respecto el resto de las políticas sectoriales que afectan al territorio? Sí, si me permites, querida moderadora, después de esta intervención absolutamente vibrante y magistral, yo me atrevería a empezar contestándote con una referencia a lo que tú has dicho. Cosas duras o cosas blandas. Yo hablaría de cosas estructurales o coyunturales. Realmente nuestra profesión está muy ligado a lo estructural, a lo que define las bases de un territorio cualificado que hemos tenido que transformar para adaptarlo a las personas. Lo llevamos haciendo 2.500 años prácticamente, con muchos nombres, y nos hemos dado cuenta que las obras nuestras perduran generaciones, y que nos encontramos hablando en relevos generacionales de cosas que han tenido antecedentes que todos recordamos, y curiosamente estamos encontrando niveles de consenso muy grandes en esta sala de todas las soluciones que devienen de un análisis correcto de los planteamientos y de los objetivos, y sin duda con errores. Todos cometemos errores, porque los únicos que cometen errores son los que no hacen nada. La inacción es el error fundamental. Estamos siendo custodios de la memoria estructural de los territorios, y por lo tanto esta oleada de este nuevo siglo XXI, de lo coyuntural, del urbanismo coyuntural, del urbanismo, ¿cómo se llamaba?, táctico, por ejemplo, por poner otro caso, de las políticas de vivienda erráticas, de los cambios constantes de planificación, pues es algo que entendemos mal. Entendemos mal porque entiendo que nosotros, de alguna forma, tenemos que ser los que tengamos esa memoria de cómo construir territorios que sean respetuosos con el entorno, pero sean un entorno, primero, seguro. Y a partir de ahí, que sea sostenible, que sea eficiente, que sea universal. Se ha dicho esta mañana, la inmensa mayor parte de los afectados han sido personas vulnerables. Por lo tanto, y en eso yo creo que tenemos una responsabilidad profesional, se ha dicho esta mañana por nuestro presidente de una forma increíble, y creo que es en donde tenemos que, centrar nuestro debate. En la Comunidad Valenciana, obviamente, desgraciadamente somos especialistas en inundaciones. Yo también nací el mismo año de las inundaciones. Fue increíble, es un esfuerzo que yo creo que en su día fue único en España. Los que habéis participado muy directamente lo conocéis mucho mejor que yo, de introducir un mecanismo de ordenación territorial que fuera particularmente rígido ante las tremendas carencias del sistema de planificación urbanística. Esto, en pocas palabras, es el Patricova. Desde luego, no voy a ser yo quien defina todas las metodologías que se emplearon, todos los sensacionales mapas que estaban ya mucho antes del propio Patricova, que, si te acuerdas, nos permitió diseñar alguna línea de ferrocarril gracias a una información que teníamos increíble, pero, desde luego, en este planteamiento teórico se volvía a decir una vez más lo que todos hemos estudiado, pues, desde luego, somos capaces de hacer medidas de protección, pero lo que no podemos hacer es persistir en modelos territoriales que partían de otras premisas completamente distintas, y, por lo tanto, tenemos la obligación de restringir determinados usos en el territorio. Bueno, pues os tengo que dar una mala noticia a algunos. Esto el urbanismo no suele conseguirlo. Yo, aquí sois muchos de Madrid, yo tuve ocasión de informar el plan de Mangada de hace muchos años, y de informar en Madrid Norte. Lo que se ha hecho en Madrid se parece poco a lo que decían los planes de entonces. Pero esto es Madrid, una de las ciudades que han sido más sensatas con su planeamiento. Imaginaros en cualquiera de los otros 8.000 municipios de España. El planeamiento en estos momentos, el planeamiento urbanístico, no es un compromiso real con que no se produzcan variaciones de usos del suelo a través de puertas de atrás que muchas veces son increíblemente sutiles. Por ejemplo, las actuaciones en suelo no urbanizable, por ejemplo, los cambios de uso, etcétera. Y, por lo tanto, a este uso urbanístico
había que enderezarlo. Ahí tengo que recordar que ese enderezamiento político se debe a un compañero nuestro, que muchos conocéis, José Ramón García Antón, que en su día fue director general de la Comunidad Autónoma, lo estábamos recordando hace un momento, que fue conseller y que tuvo la valentía de los trabajos técnicos del Patricova elevarlo a una categoría de, normas subsidiarias que en el lenguaje del urbanismo, de la ley del suelo del año 57, era un mecanismo realmente muy efectivo. Es algo general que todo el mundo tiene que cumplir con independencia del plan general, valga la redundancia. Se reclamaba cómo lidiar con 17, no sé si has dicho 17 o 71 normas distintas, yo creo que son cientos de ellas, para tener una política territorial clara. Y bueno, eso requiere que hay cosas que se han de decir con instrumentos que sobrevuelen sobre el planeamiento municipal. El Patricova es eso, y eso es el gran valor del Patricova. Tengo que decir que a partir del año 2003 se escogió además un sistema de cautela especialmente interesante. Cualquier gran actuación, sea un proyecto de obra pública, sea un cambio de planeamiento, debía de tener un informe vinculante con las autoridades administrativas que vigilaban el Patricova. Yo tengo que lanzar una memoria en este momento de un tal Vicente Domènech, que algunos lo conoceréis, pero ha habido muchos otros técnicos que han colaborado en esa vigilancia, hasta el punto que los amigos aquí en la sala seguro que conocerán la cifra más actualizada, pero estamos hablando a lo mejor de 1.500 informes que han empezado sistemáticamente a limitar cosas que estaban en contra de una correcta ordenación del territorio respecto al riesgo de inundación. Por lo tanto, la implantación de esa disciplina territorial yo creo que es un muy buen ejemplo, y un buen ejemplo con independencia que ahora estamos validando aquellos estudios. Seguro que habrá necesidad de algunas matizaciones, de algunos cambios, y seguro que habrá que actuar en temas de suelo no urbanizable, en temas de las autorizaciones que no son simplemente para apeos agrícolas, que son muchas más cosas que se han ido poniendo a través de puertas de atrás de nuestro, quiero decir, ineficiente sistema de planeamiento urbanístico que tenemos en este país. Desde luego, esa vigilancia de usos del suelo tiene que persistir, y la buena noticia es que yo, desde el exterior de todos estos sistemas de planificación hidrológica, que no ha sido mi especialidad, veo que han sido replicados en gran parte con la Directiva 60/2000 del 2007, que es muy parecido a lo que nos ha impuesto Europa, que son los planes de previsión de riesgo, y que son los que tengo que decir que a mí me encanta cada vez que tenemos colegas que hablan de la Unión Europea, que son nuestro gobierno europeo. Las redes transeuropeas no es que pedimos dinero, es que nos los obliga el gobierno europeo porque quieren que seamos coherentes, porque quieren que seamos competitivos y porque quieren que protejamos muchos derechos de las personas de igual manera. Creámonos los planes de gestión de riesgo, porque derivan de una obligación europea debida de la transposición del Real Decreto de 2010 y deriva de una aprobación, en este caso, refrescarme los más expertos en esto, de una aprobación de principios del año 2016. Claro, ¿por qué hago esa referencia? Porque lo malo que tiene el Patricova, que es un instrumento autonómico, y aunque todos conocéis, los expertos en esto, el listado de actuaciones que ya nos habíamos puesto de acuerdo después de mucho debate de hacer a principios de este siglo, resulta que esto era una competencia estatal y, por lo tanto, era indicativo. Por lo tanto, la entrada en vigor de los planes de gestión de riesgo tiene una cosa muy importante, que en gran parte son las mismas actuaciones que se han ido incorporando, con ciertas discusiones, con ciertos matices y con ciertas tecnologías que a veces llamamos verdes y que muchas veces hemos empleado nosotros mismos para atenuar pues, problemas de crecidas o muchos otros problemas. Bueno, pues la suerte que tenemos es que ahora tenemos este respaldo de Europa. Y yo te permitiría de la exigencia de Europa, que por eso, si os dais cuenta, la directiva pide que haya unos informes de seguimiento. Europa no nos ha pedido que redactemos los planes de gestión de riesgo. Europa nos ha mandatado que ejecutemos los planes de riesgo. Por lo tanto, se ha dicho esta mañana, yo creo que muy acertadamente, que tenemos una obligación única
muy curiosa, mucho más fuerte que los proyectos transeuropeos, curiosamente, de que ya hemos declarado lo que queremos hacer y ahora nos toca hacerlo. ¿Cuál es la novedad desde el día 29 de octubre? Lo tenemos que hacer ya. Ahora ya estamos verdaderamente avisados. Y avisados con 220 y tantas víctimas. Y con unas pérdidas brutales. Y por lo tanto, es el momento de coger esa planificación y convertirla en, desde mi punto de vista, en ese plan que a veces, perdona que lo diga, nos tomamos poco en serio porque viene de la Unión Europea, pero recordemos que la Unión Europea es que nos ha dictado la forma buena de hacer el territorio. Por último, voy a decir dos palabras más sobre esos antecedentes. Se ha hablado del Plan Sur. Yo sé que el Plan Sur está, algunos no sé si lo conocéis mucho, el Plan Sur fue, además del nuevo cauce, una ley que firmó Francisco Franco, el año 62. Bueno, desde luego yo creo que hay muy poca gente que comulga con la forma de hacer de aquellos años, pero detrás de eso había un trabajo profesional gigantesco. Y os quiero recordar una cosa. La inundación de Valencia fue el año 57. 4 años antes había habido las inundaciones en la costa holandesa, en Holanda del Sur y en Zelanda. Y 4 años antes había salido el Plan Delta. Y muchos de los elementos conceptuales, estamos hablando de situaciones completamente distintas en lo hidrológico y en el riesgo de inundación, pero muchos de los elementos conceptuales del Plan Delta se trasladaron al Plan Sur. El Plan Sur fue, por una parte, un instrumento que trataba de ser integral porque trataba de inundaciones, pero también de usos del suelo, trataba de vivienda, trataba de urbanización y trataba de elementos que ahora los llamaríamos una visión integral del territorio. Se ha dicho en la reunión anterior, se hablaba de financiación, porque los que tenéis más de 65 años, pues os acordaréis a lo mejor, si habéis pasado alguna vez por Valencia, que teníamos que pegar un sellito que valía 25 céntimos al lado de las cartas. Bueno, esto es una broma, porque se puso un impuesto a las comunicaciones y otros impuestos al lujo, otros impuestos a lo que se llamaba propiedades rústicas y urbanas, ahora le llamamos el IBI, a la riqueza catastral, por decirlo de alguna forma, y eso además fue concertado con la Diputación y con el Ayuntamiento de Valencia, que serán los encargados de recaudar esos impuestos. Se ha dicho esta mañana, importantísimo, la gente cree de verdad en estos tipos de impuestos pues son verdaderamente finalistas. Cuando hay un control muy claro de que esa financiación cumple su objetivo. Bueno, pues todos estos elementos acabaron con unas obras que, desde luego, ahora yo les encuentro errores por su integración territorial, no por su funcionamiento hidráulico, desde luego, no podía ser de otra forma. Pero las fotos que han salido, habéis visto su efecto. Que sea una ley quiere decir que hay un impulso muy fuerte del Estado. Las competencias en avenidas son competencias estatales. Mismo José Ramón García Antón tuvo la precaución de no adquirir las competencias en cuencas intracomunitarias. Bueno, yo creo que esa imagen de una apuesta estratégica muy clara por un gran problema nacional, por una de las más importantes áreas metropolitanas, el convertirlo en una ley, sobrepasa los niveles de las disensiones entre lo que llamamos políticos a veces. Los políticos estamos llamando muchas veces a los ejecutivos, a los poderes ejecutivos. Por lo tanto, quería dejar eso por esas dos leyes antecedentes que tenemos, la ley Delta y 4 años después la ley del Plan Sur, de cómo estos apoyos y por descontado, esa ley se empleó, como no podía ser de otra forma, si la realiza ahora, para los temas de gestión cotidiana, de pago, contaba cómo se iban a generar los créditos extraordinarios. Bueno, ahora la leemos y a todos nos da un poquito de risa resolver en 2 páginas lo que ahora nos cuesta los 70 páginas que estabais hablando antes. Pero detrás de ello hay una voluntad política, estatal, muy clara, pero sobre todo con un soporte técnico increíble,
del que estábamos hablando de un ministro de entonces, Vicente Mortés Alfonso, me estabas diciendo que lo conociste. Es un ingeniero de caminos de Valencia, al que se debe gran parte del suelo público que se hizo en muchas ciudades españolas. Tenía esa visión integral y tenía esa visión de, como decíamos al principio, como yo decía al principio, de que cuando estamos ahí es para pensar en estratégico, pensar en largo plazo y pensar en esa custodia a largo plazo, en esa responsabilidad que nos han otorgado los ciudadanos de articular nuestro territorio. Muchas gracias, Vicente. Solo en España Barcelona pertenece a esa red de ciudades resilientes, una red internacional, y bueno, pues yo he tenido la ocasión de participar. Entonces yo creo, un poco bebiendo de esa fuente, que este drama, esta desgracia que hemos sufrido, a la vez es una oportunidad. Quiero continuar el argumento de Vicente porque el Plan Sur, efectivamente, fue una ley, se nombró un comisionado, Vicente Fullana, que todavía vive, tiene 95 años, que porque tenía que coordinar muchas cosas, fue teniente alcalde, concejal de urbanismo, porque precisamente el Plan Sur es una obra que coopera en una estrategia de más extensión. Pero también se ha dicho, que lo ha dicho creo que Juan Marco, que después fue perdiendo gas y cosas que se quedaron por el camino, como el desagüe de la Saleta, etcétera. Pero vuelvo a la foto. Si veis esa lengua se extiende con una rapidez brutal, porque se había elegido la solución sur entre tres posibilidades: sur, norte o centro. Centro era adecuar el viejo cauce, y entre norte y sur se descartó el norte porque creyeron que tenía mejor potencial de desarrollo, y la zona sur era peor. Entonces, la barrera urbanística que iba a significar ese cauce, pues tenía menos efectos sobre el potencial desarrollo de la ciudad que si hubiera sido por el norte. Bueno, pues eso fue totalmente fallido. O sea, la predicción de aquello fue fallido porque en la existencia de una vía fácil de comunicación, junto con la estación de contenedores de trasiego de Silla, conexión con el puerto y con la entrada desde Madrid, dio unas condiciones fantásticas para el negocio rápido y fácil. Toda la industria se fue allí a una velocidad fuera de lo que es un planeamiento sereno. Recuerda la ley del suelo desde el 75, la que estudiamos nosotros en la carrera, pero esa anterior. Estamos hablando de esa segunda parte donde se perdía gas, se perdió el control. A la vez se hizo la autovía del Saler, que iba a conseguir hacer una especie de callo tipo Miami o Manga del Mar Menor en la dehesa del Saler. Aquello se paró por una iniciativa popular, que es el Saler per al Poble, con Franco vivo, O sea, que eso fue un hito. Y en el año 72 se desarrolla a tal velocidad, sin saneamiento, sin nada, que en el año 72 se produce la crisis ambiental de la Albufera. La Albufera entra en crisis de forma súbita por la entrada masiva de nutrientes de un terreno que se está urbanizando sin ningún control. Por eso no tienen red de saneamiento. Y entonces, claro, eso es un error de predicción, porque lo que creías iba a ser de una manera, pasó de otra. Se perdió gas, se perdió lo que fuera. Pero eso nos tiene que servir de lección. Es una lección aprendida que ahora, yo creo que esa pregunta me ha gustado que dijeras medio y largo plazo, porque hay una cosa, yo lo transformaría a corto y medio. A corto, habrá que restituir todas las condiciones, puentes, accesos, casas, todo lo que sea, para que las personas recuperen su vida, su normalidad, su economía, etcétera. Pero no hay que repetir lo que hay. Entonces, eso tiene que obedecer a un plan, como decía antes en la primera intervención, donde no es un plan de obras hidráulicas, es un plan de todos los planes sectoriales. Y entonces hay que imaginar, más que, claro, cuando hablamos de planes, por ejemplo, el plan hidrológico tiene 6 años de vigencia. Esto, como también se ha dicho, hasta el 50, hay que pensar a dónde queremos llegar. Imaginar esa conurbación urbana futuro, cómo debería ser para que fuera resiliente. Y entonces, las cosas que hagamos ahora, urgentes, hay que hacerlas, pero siempre y cuando sean compatibles con ese camino, porque si queremos ir hacia allí, habrá que hacer esas cosas y no las que te llevan a un lado contrario. Hay un concepto internacional que en inglés es hazard creeping, que consiste en cuando se crea una falsa seguridad por las infraestructuras, inmediatamente otros factores que están fuera de control invaden el territorio, también se ha mencionado, y entonces aumenta
la vulnerabilidad y el riesgo, el balance del riesgo puede ser negativo. Entonces, eso no se puede hacer al tuntún. Yo tengo mi plan de obras hidráulicas y después ya los de transportes harán lo que sea, los de vivienda, uso del suelo. Bueno, hay que tener un conjunto de una estrategia que no hay que descender a tanto detalle quizá, pero sí tener un pacto claro de cuál es el modelo a donde queremos ir. Y después, inmediatamente, poner en marcha aquellas acciones que sean compatibles con eso y resuelvan los problemas a corto plazo de la gente. Eso es mi visión de esa cuestión. Para mí es una oportunidad ahora de moverse hacia otra cosa que no es repetir lo que hay. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que eso es así porque volveríamos a cometer los mismos errores. Juan Manuel, las directivas europeas, hemos comentado antes la directiva 2007/60 de la Unión Europea, que es la relativa a la evaluación de la gestión y la gestión de riesgos de inundación. ¿Cómo se está desarrollando? A ver si nos puedes dar en telegráfico, en 2 minutos, cómo está desarrollando y en qué fase nos encontramos. Resaltar la importancia, como ha dicho Vicente, de esa directiva. Al final, desde el año 2007 estamos obligados a implantar pues, todas las actuaciones que sean necesarias para reducir la gestión, reducir los riesgos de inundación. Se traspuso al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 903 del año 2010 y se desarrolla en 3 fases. La primera es la evaluación preliminar del riesgo y la definición de las zonas, de las áreas de mayor riesgo de inundación. Una segunda fase con los mapas de peligrosidad y riesgo por inundación, que antes nos han explicado la metodología, pues cómo conseguirlo. Y la tercera y principal, que es el plan de gestión de riesgos, en el que se establece el marco administrativo de cooperación entre administraciones y los programas de medidas y los protocolos de actuación. Y me quería centrar pues, principalmente en el último, porque al final, bueno, antes de nada comentar que esta directiva es cíclica y que se debe revisar y actualizar cada 6 años. Actualmente estamos ejecutando la última fase del tercer ciclo. Esto empezó en el año, hace 2 años y hasta el año 27 estamos en ejecución. Entonces aquí al final pues, quería comentar un poco lo que ya llevamos diciendo en todo el día, ¿no? Que más allá de los estudios y de la actualización de esas zonas, al final con informes históricos, con los nuevos cálculos, pues todas esas zonas se conocen y se sabe qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que enfatizar al final es en promover que realmente se ejecuten, ¿no? Y bueno, pues al final que la información de todo este proceso pues al final debe ser tenida en cuenta para condicionar de forma clara la ordenación del territorio. Y bueno, más allá me quería simplemente comentar algunas de las medidas que se están acometiendo a nivel de Estado, de Administración Central de Confederaciones Hidrográfica, como son las medidas de ordenación territorial y urbanismo, las de cauce y llanuras de inundación, programas de mantenimiento, conservación y cauces, las normas de gestión de explotación de embalses, algo que se ha dicho aquí es todas las medidas para mejorar los sistemas de medida y alerta hidrológica. Todo esto debe servir para disponer de buenos sistemas de alerta temprana. La información la tenemos, lo que hay que hacer es que sea útil para los que tienen que dar aviso y bueno, pues también establecer sistemas de ayuda a la decisión, ¿no? Sí, que sea y luego pues medidas estructurales para regular cauces. Eso es a nivel, digamos, administración pública central, pero muchas de las medidas también deben ser llevadas a cabo por los ayuntamientos. Antes se estaba comentando que a lo mejor no debería ser a nivel municipal, sino supramunicipal, porque al final estamos hablando de zonas mucho más grandes, ¿no?, que un único municipio, pero sí que se deben afrontar los planes locales de emergencia, toda la planificación y usos del suelo para evitar las zonas inundables, las medidas de protección, la mejora del drenaje, los protocolos de comunicación y ya por último, algo que se ha incidido muchísimo en estas jornadas y creo que es básico pero muy importante y es toda esa conciencia pública en la preparación de, estar preparado ante las inundaciones, estar educados, incrementar la preparación, la percepción del riesgo, que la gente sepa dónde está viviendo y qué es lo que tiene que hacer en cada una de estas situaciones. Sobre todo, efectivamente, qué es lo que tienen que hacer. Vicente, muy rápido, sí me gustaría, hemos visto a lo largo de la jornada planes de reconstrucción, muchas actividades que puede hacer el ingeniero de caminos. Eso te quería preguntar, de forma un poco telegráfica te diría, ¿qué papel debemos jugar los ingenieros de caminos en todo el proceso, tanto de evaluación, de nuevas medidas y de reconstrucción?
Sí, también telegráficamente. Estamos en el momento del duelo, estamos en el momento de la reposición. Pero lo que hemos detectado es que necesitamos adaptar todas nuestras áreas metropolitanas a los nuevos retos del siglo XXI, al horizonte 2050, con las normas que nos ha dictado la Unión Europea del crecimiento inteligente y respetuoso. Y para eso necesitamos, como se ha dicho, una planificación metropolitana integrada, porque temas como este están teniendo muchos efectos en otras cuestiones. Estamos hablando del gran eje de la pequeña y mediana empresa y de uno de los pilares de la logística en la Comunidad Valenciana, en el entorno del Puerto de Valencia y en España. Muchas empresas no van a abrir. No hablamos de un problema coyuntural, no hablamos de un problema de dinero de hoy, sino un problema de que esas empresas no se deslocalicen y esas empresas siguen creciendo y generando empleo. Y estamos hablando de que tal día como hoy han subido nuevamente los precios en la ciudad de Valencia porque la gente ya no quiere vivir en este cinturón sur. Todos los temas están muy entrelazados y necesitamos políticas integradas y políticas concertadas con el Estado. Tenemos que rememorar los tiempos en que nuestro ministerio de referencia, para mí siempre será el de Obras Públicas, Fomento, como lo queremos llamar, con todo el respeto para el Ministerio de Transición, pues tenía una política de ciudades muy sólida. Yo reclamaría que todo esto se viera en la integración de las facultades del Estado, que al final son importantísimas para el desarrollo de nuestros territorios metropolitanos. Muchas gracias, Vicente. Y a ti, José Luis, te quería hacer la misma pregunta, pero con algún matiz, teniendo en cuenta tu experiencia en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, has tenido puestos, como hemos comentado en tu presentación, con lo cual quería añadir un poco un matiz. ¿Cuáles crees tú que son las consecuencias de la preponderancia de la gobernanza ideológica del agua sobre una gobernanza más científico-técnica? Ya nos apuntabas antes en tu otra respuesta. Sí, efectivamente, ya lo he comentado un poco antes, pero fíjate que hablando de ordenación del territorio, básicamente en un sistema con tantos actores colectivos que se creen los dueños del territorio, hay dos maneras de ordenar el territorio. Una arriba-abajo, la top-down, que me parece que es imposible en este momento, y otra la bottom-up, que es que hubiera muchos ingenieros de caminos en los ayuntamientos hidráulicos que estuvieran informando las licencias de construcción. Porque ahí introducirías gobernanza científico-técnica abajo, en el fine-tuning, donde se producen las decisiones. Porque si estamos esperando a que haya una ordenación como la francesa, la famosa Datar, que fue la que inspiró la filosofía de ordenación del territorio en España durante muchos años, pues eso yo creo que tal y como está ahora no va a ocurrir. O sea, que realmente yo esta mañana repasaba, y a lo mejor me equivoco, pero en los 9 municipios no hay ni un ingeniero hidráulico que informe licencias de construcción. Entonces, eso es introducir gobernanza científico-técnica abajo, donde es operativa, porque la de arriba, y perdonadme si termino con una conclusión, yo estoy maravillado y satisfecho del debate de esta mañana. Hemos estado aquí 5 horas, hemos intercambiado opiniones pacíficamente, técnicamente, y hemos salido todos enriquecidos con cómo dar respuesta a esto que ha pasado. ¿Habéis visto algo parecido en algún congreso de diputados estos días o en alguna asamblea de políticos? No, sinceramente, ¿lo habéis visto? Yo desde luego no. Yo lo que he visto ha sido peleas absolutas de quién es la culpa, de quién ha sido el autor, tal. De verdad, tenemos que intentar, los ingenieros de caminos tienen que meterse en la política. Esa sí que es la gobernanza científico-técnica arriba-abajo. Mientras no entremos ahí, no tenemos más remedio que meter a los municipales para que informen las licencias de construcción en zonas inundables. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Bueno, hemos consumido el tiempo. Arcadio, tú que estás llevando, no sé si da tiempo a preguntas, me temo que no. Pues muchas gracias a los 4. Gracias a ti.